Buenos días, mis hermanos. Tengo el privilegio nuevamente de compartir la palabra con ustedes. Para mí es un privilegio porque uno nunca se imagina estar aquí. Pero es un gozo para mí poder compartir la palabra de Dios. Y antes de iniciar, hacía yo una reflexión y pensaba en los 13 años que llevo caminando con Cristo. Pensaba en qué ha pasado en esos 13 años. Y pues cuando yo llegué a los pies de Cristo, nací en una iglesia grande, una de las más grandes de Bogotá. Y allí pues caminé durante 5 años por temor, por obediencia. Asistí a dar charlas en muchas células familiares, pero también se consolidó un grupo grande en esta iglesia de discípulos, de amigos, de hermanos, de compañeros, donde después de este tiempo y después de ver muchas cosas que en el espíritu me cuestionaba, y era el por qué si yo salía a ganar almas para Cristo, la gente firmaba para dar un voto a un presidente. Eso no me cabía en la cabeza. Entonces, un día llegó allí a esa iglesia una mujer muy afligida, tenía un problema muy grave en su casa, y ella me decía: su merced, ¿a qué horas va a salir el pastor? Y yo le decía: ya ahorita sale. Y ella estaba esperando, muy triste, muy afligida, estaba sentada al lado mío, esperando una palabra de Dios a través del pastor de la iglesia. Y resulta que ese día no salió el pastor, salió un candidato presidencial haciendo campaña. Ese día entendí que mi lugar no estaba allí, porque ese día yo tomé a esa mujer, oré por ella, le prediqué la palabra, ella se fue tranquila, en paz, pero dije: el instrumento de Dios soy yo, porque si hay personas que han desviado su propósito a otras cosas, pues Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Luego estuve por 4 años en una iglesia donde se predicaba del amor y la sanidad interior, pero que siempre uno veía como que no avanzaba, ¿no? Que se condenaba porque le decían a uno: es que usted es pecador, es que tiene que ir a la cruz todos los días y morir. Y entonces uno decía: esto no puede ser verdad, porque ¿cómo es que yo no tengo un cambio genuino y sigo tropezando? O hay áreas en mi vida que están completas pero otras no. Entonces allí me empecé a cuestionar también el por qué, si Jesús decía en su palabra que cosas mayores haríamos nosotros, no estaban sucediendo en mi vida. Y ese día también, y porque Marlene y Néstor me contaron de que estaba el pastor César acá en Colombia, fui con ellos, fui a una charla donde realmente ese día yo sentí en mi corazón y en mis ojos que caían las escamas. Yo tenía como una ballena ahí porque eran varias escamas. Ese día mis ojos se abrieron a la verdad de la palabra, y para mí es un privilegio estar en esta iglesia, y le doy gracias a Dios por los pastores César y Liliana y al Espíritu Santo, porque Él trajo revelación a mi vida de esta palabra. Amén. Entonces siéntase, hermano, privilegiado de estar en este lugar, porque hay muchas iglesias que no tienen esta verdad, que no la han comprendido, que su entendimiento no se ha abierto, y están luchando, están batallando, cuando ya la obra fue hecha por Cristo en la cruz. Para mí, en esta revelación de la palabra hay 5 temas fundamentales que nosotros como cuerpo de Cristo debemos conocer. El primero es tener un encuentro con Jesús, porque en el encuentro con Jesús yo muero, ¿sí? ¿Y muero a qué? Muero a esa vieja naturaleza por la revelación de la cruz. El segundo es conocer mi identidad en Cristo, quién soy yo en Cristo, y posicionarme en eso.
El tercero es cómo es mi nueva vida en Cristo, cómo es esa nueva vida, que es amor. El cuarto es entender por qué y para qué murió Jesús por mí en la cruz. Y el quinto es cuál es el propósito de Dios para mi vida. Si nosotros tenemos esto claro, nosotros vamos a caminar en el reino y por el Espíritu. Entonces, acordémonos que Néstor nos ha enseñado que el reino es justicia, paz y gozo. Y aquí en la tierra es ahora y es en este momento que está disponible para nosotros. No tenemos que esperar nada, no va a suceder nada más. Ya lo que tenía que pasar pasó en la cruz del Calvario y está completo, perfecto y nos llena el Señor Jesucristo de la plenitud. Amén. Después de esta introducción he titulado mi prédica de hoy, El propósito de la obra redentora, una nueva vida. ¿Por qué es importante entender el propósito de lo que Él hizo en la cruz? Muchos hermanos, por mucho tiempo, y yo estuve mucho tiempo así, creyendo que pobrecito Jesús que fue y murió por mí en la cruz y lo abofetearon y lo escupieron y todo lo que le hicieron que fue tan duro, sí, pues pobrecito él, pero no había entendido esa obra, qué objetivo, qué propósito tenía para mi vida. ¿Sí? A veces pensábamos o limitábamos la obra redentora solamente al perdón de nuestros pecados y a la salvación, cuando la revelación de la obra redentora es más profunda. Vamos a ir a la palabra en 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Y dice la palabra del Señor, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ahí estaba hablando Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, las personas que no conocen de Cristo pueden cuestionarse, pero sí fue verdad lo que pasó, pero a Jesús sí le pasó todo eso, ¿a quién le consta que sí existió? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su entendimiento está cegado y cerrado. Pero aquí la misma palabra nos dice que los hombres de Dios, los discípulos de Cristo, lo vieron a Él. Esto ocurrió hace 2000 años, ¿sí? Nos damos cuenta que la palabra es única, que fue inspirada por Dios, que el Espíritu Santo se la dio a los hombres de Dios, ¿sí? Para revelar al mundo los propósitos de nuestro Creador. Esta palabra nos confirma que esto ocurrió, y no solo eso, también lo confirmaron los profetas en el Antiguo Testamento. Porque dice también en su palabra, y la luz vino a nosotros porque Él nos trasladó del reino de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, mis hermanos, la revelación de la palabra viene a través del Espíritu y su palabra nos fortalece, nos da paz, nos da gozo, nos da entendimiento. La palabra de Dios gira alrededor de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Todo está centrado en lo que Jesús hizo. Entonces, si quisiéramos resumir en qué se concentra la palabra de Dios o la Biblia, en la obra redentora, porque todo es el centro. Cristo es el centro. La Biblia nos dice que antes de que el mundo fuera, Dios ya tenía un plan de redención para el hombre. En Génesis 3:15 nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí la simiente era Jesús.
Él le estaba diciendo, y en la Biblia, lenguaje actual, dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Aquí ya se estaba anunciando la venida de Cristo. En 1 de Pedro 1, 19, 20, también se anunció: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces nos damos cuenta que Dios ya tenía un plan para nosotros desde antes de nuestra creación. ¿Y cómo vino Jesús a la tierra? Jesús vivió una vida sin pecado. Él estaba libre de la tendencia hacia el pecado y él nació como Adán. Fue creado tanto sin pecado y sin tendencia al pecado. Tan solo un pecado hubiese descalificado al Señor Jesús de ser nuestro Redentor. En Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por eso Jesús no pecó, tenía una vida sin pecado. Lo segundo que pasaba era que Satanás no tenía poder sobre Jesús. En Juan 14:30 vemos que la palabra de Dios nos dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Y él nada tenía que ver con Jesús. Jesús es Señor sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Los demonios también. En 1 Corintios 15:21 dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por quién entró la muerte? Por Adán. Adán escogió desobedecer deliberadamente el mandato de Dios. Y la palabra dice que él no fue engañado, que él sabía lo que estaba haciendo. Eso está en Timoteo y en Génesis. Adán entregó en las manos de Satanás toda la autoridad que Dios le había dado a él. Eso está en Lucas. Por ese acto de desobediencia, Satanás se convirtió en el gobernador leal de este mundo y tiene dominio sobre todas las cosas que están debajo de la maldición del pecado. Dice la palabra en 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo también es Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren qué tan importante lo que yo predicaba la vez pasada, y es conocer quién es nuestro creador, cómo fui creado yo, cuál es mi diseño original. Para restaurar al hombre a su posición exaltada en la que fue creado a la imagen de Dios, que eso está en Génesis 1:26, pues vemos que Dios ya tenía todo planeado. Dios sabía que el hombre le iba a desobedecer y entraría en esclavitud legal y espiritual. La Biblia muestra que Dios estaba listo con el plan para redimir al hombre de las obras del diablo. No fue que Adán y Eva entonces les vino la tentación y ellos pecaron y Dios dijo: "Juemá chica, estos chinos pecaron desobedientes, entonces voy a enviar a Jesús". No, él ya sabía lo que iba a pasar. Y Dios le dio a Eva la promesa de la victoria de la semilla de la mujer sobre la serpiente, que era lo que estábamos viendo. Pero, mi hermano, ¿cuál fue el propósito de la expiación o que Jesús tomara nuestro lugar? La redención de toda la raza humana. La Biblia nos enseña que la salvación de la humanidad de las consecuencias del pecado es a la vez libre y costosa al mismo tiempo. Libre porque es un regalo gratis, es algo que depende de nuestra decisión de recibir al Señor como mi Señor y Salvador y caminar con Él. Y también para el que crea, porque esto es por fe. El que recibe a Jesucristo como su Salvador personal debe creer que es así y debe creer en su obra redentora. Por otro lado, la salvación es costosa. ¿Por qué? Porque se pagó con sangre, con la sangre del Hijo de Dios, nada más y nada menos. Eso lo vemos en Juan 1:29, el Cordero que quita el pecado del mundo.
¿Qué hizo el Señor también? Nos libró de la sentencia de muerte. Nos sacó del reino de Satanás. Ya no servimos nosotros al pecado. Y la muerte espiritual. Había una separación por el pecado de Adán entre nosotros y Dios. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Dice Efesios 2:4, pero Dios rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa es la gracia. No la compramos, no la ganamos haciendo cosas, fue por gracia y por amor. El sacrificio perfecto. Después el Señor también es un mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque veníamos de un antiguo pacto donde reinaba la ley, donde los judíos no podían cumplir la ley con 613 leyes, que hacían sacrificios de sus animales para limpiar sus pecados, pero esto no quitó el pecado del mundo. Jesús quitó el pecado del mundo. Y Dios nos ve como a Jesús. Él no ve mis errores, Él no ve mis tropiezos, Él ve a Jesús. Por eso es un mediador de un mejor pacto. ¿Qué pasó con la redención y el precio pagado con su preciosa sangre? La redención se refiere a la obra de Cristo, donde allí Él nos libertó del cautiverio de la esclavitud de pecado, con todas sus consecuencias. No es que yo pequé y me quedé con las consecuencias en la nueva vida en Cristo, no. Él me libró del pecado y de todas sus consecuencias. En Tito 2:14 dice, declara que Jesús nos ha redimido de toda iniquidad. No hay, mi hermano, ningún pecado o hábito que pueda seguir ejerciendo control sobre un hijo de Dios. No lo hay. La redención no solo nos coloca en la familia de Dios, sino que cambia completamente desde nuestro interior, y volvemos a la imagen del original, como fuimos creados, y esa es la nueva vida en Cristo. En Mateo 1:21 dice, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, no tan solo a perdonarlos. A través de la muerte de Jesús nosotros también hemos sido liberados de la maldición de la ley, pues Jesús ha cumplido con todo lo que se exigía para nuestra redención. El otro punto que vemos en la obra redentora es la reconciliación. En Romanos 5:10 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, pero que todos vengan al arrepentimiento. La puerta es el arrepentimiento. Una persona que no conoce de Cristo debe arrepentirse, abrir su corazón, reconocer su vieja vida y morir a ella. En la cruz también obtuvimos victoria. En Juan 10:15 dice, Jesús dijo que Él daría su propia vida por nosotros. Nadie se la quitó. Fue su amor por nosotros que Él sufrió en la cruz. Y en su última hora Él dijo, consumado es. ¿Qué significa esta palabra que Él dijo en la cruz en su última hora? Que Jesús había logrado todo lo que se podía exigir para nuestra redención. Todo asimiento legal de pecado fue roto en la cruz del Calvario. La ley también se había cumplido y la justicia de Dios estaba satisfecha. La obra estaba terminada y completa y perfecta, cuyos efectos perdurarán para siempre. Lo que Él hizo en la cruz no tiene reversa, dura para siempre. No es que Él se entregó y murió y después si nosotros hacíamos algo entonces ya no le doy la salvación, no, fue para siempre. En 1 Juan 2:2 vemos pagada por completo, no solo pagó por la nuestra sino por la de todo el mundo. Es decir, todo el mundo tiene acceso a la salvación si cree en Jesucristo. Es por la fe. Ya no estamos atados del pecado, la enfermedad, la muerte, porque muchas personas también, y yo lo pensaba, que la enfermedad era de Dios porque era una prueba porque Él me quería dar para que yo creciera en el Espíritu con Él.
Y eso no es así. La enfermedad no está en el original de Dios. Nosotros no fuimos creados con enfermedad. También fuimos libres de conciencia de pecado y tenemos un nuevo pacto en la sangre de Jesús y somos herederos. Lo hemos hablado muchas veces acá, en que la herencia, cuando su papá le da una herencia, usted la recibe, pero usted decide si se la gasta, si la toma o qué hace con esa herencia. Nosotros tenemos como herencia la palabra de Dios y allí están todas las bendiciones que Él ya nos dio para caminar en el Espíritu con Él. ¿Qué pasó en la resurrección de Cristo? Antes de que la obra redentora pudiera tener efecto, tenía que ser probada de que ciertamente había conquistado el pecado con todo y sus consecuencias. Entonces, por esto Jesús tuvo que levantarse de los muertos, mostrando que el pecado no tenía poder sobre él. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, hubiese mostrado que él mismo estaba bajo el poder del pecado y que no podíamos ser salvos. Eso está en 1 Corintios 15, 14. También desafió a los judíos a destruir el templo en 3 días y lo levantaría de nuevo. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Eso está en Juan 2, 18. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y en el Antiguo Testamento también encontramos, porque el Antiguo es la sombra del Nuevo, profecías acerca de lo que habría de venir. En Salmos 16:10, en Isaías 53:10, en Génesis 22:5. Pero ¿cuál fue el propósito de la obra redentora? Todo esto sucedió en la cruz y todo esto lo obtuvimos con la sangre de Cristo. Pero el propósito, motivo o razón de la redención es la nueva creación, es la nueva vida. Por eso nuestra iglesia se llama Nueva Vida en Cristo. En Juan 4:34 dice la palabra del Señor, le dijo Jesús a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces, el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo fue la nueva creación. Entonces, al ver que nosotros somos la imagen de Cristo y que somos la máxima creación de Dios, hablando de la humanidad, el propósito de la redención es que usted y yo, por medio de Jesucristo, podamos vivir esta nueva vida, aquí en la tierra. Esta nueva creación espiritual, y acordémonos que en la palabra Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le decía, pero me tengo que meter en el vientre de mi madre y que me vuelva a parir. No, Nicodemo, es nacer del Espíritu. No hablábamos de un nacimiento físico, estábamos hablando de un nacimiento espiritual. Y entonces, ¿qué abarca la obra redentora? Abarca los padecimientos de Jesús, su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la destrucción de Jerusalén y su presente ministerio en este momento que está sentado a la diestra de Dios Padre, que somos nosotros, su iglesia. Y todo esto encierra la nueva creación. Pero ¿qué significó también esa muerte de Cristo? Significó la expiación, que la expiación es que Él tomó nuestro lugar. La expiación es la eliminación de culpa o pecado a través de Jesús. Nuestra deuda fue pagada. Lo que teníamos que ir a hacer nosotros allá, lo hizo Jesús por nosotros. La necesidad de la expiación se basa en la santidad de Dios, porque como les decía, Él nunca pecó. Dios es un ser absolutamente santo, por tanto el pecado es contrario a su propia naturaleza. Y es lo que hoy nosotros somos. Somos santos. Eso está en Santiago 1:13. También vino la propiciación, y es que Jesús debía hacerse hombre, igual a nosotros, y venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados de nosotros, de nuestro pueblo. También, ¿qué pasó? La reconciliación,
que es lo que hablábamos de una nueva creación, un cambio completo, Dios nos dio la naturaleza divina y la naturaleza corrupta murió. También ocurrió una sustitución, porque aunque Él fue sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Y fue un representante, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, aún sabiendo que Él era el Hijo de Dios. Entonces la resurrección, como vemos, también es importante porque prueba quién es Jesús, valida lo que Jesús afirmó ser el Hijo del Hombre y el Mesías, prueba su carácter sin pecado y su naturaleza divina, valida todas las profecías del Antiguo Testamento. Y si Jesús no hubiese resucitado, no tendríamos nosotros esperanza de resucitar juntamente con Él. No tendríamos salvación, ni Salvador, ni esperanza de vida eterna. Haríamos vana la obra si decimos que somos pecadores. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y en esta afirmación Él afirma ser la fuente de ambos. No hay resurrección aparte de Cristo, no hay vida eterna, y Jesús hace más que dar su vida. Por eso la muerte no tiene poder sobre Él. Aquellos que creemos en Jesucristo hemos experimentado la resurrección en esta nueva vida, porque morimos al viejo hombre y nacimos a la nueva vida. También es importante como testimonio en la resurrección de los seres humanos, cuando venga los muertos en Cristo seremos resucitados, y los que están vivos en su venida serán cambiados y recibirán cuerpos nuevos y glorificados. Eso pasará cuando Cristo vuelva. La resurrección de Cristo es triunfante y victoriosa para cada creyente. Tenemos un Señor vivo y fiel a su palabra. Ahora, ¿qué pasó en la ascensión de nuestro Señor Jesús? Jesús prometió a sus discípulos en Marcos 16:17 que echaríamos fuera demonios, que hablaríamos en lenguas, que tendríamos protección divina y ministerio de sanidad. Eso pasó en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios 2:5 dice: todo cristiano que se apropia de la victoria de Cristo es también amo sobre el diablo y todos sus demonios. Entonces, como vemos, Jesús ha estado activo desde la antigüedad hasta la eternidad, y su obra redentora fue completa y perfecta. No hay nada más que nosotros podamos hacer para perfeccionar la obra de Cristo, porque ya hace 2000 años esa obra fue completa y perfecta. Entonces, ¿cómo ocurre esto, mis hermanos? Cuando venimos a Cristo es por su gracia, su amor y su misericordia que nosotros somos una nueva creación. Y es por la fe, por creer en su obra redentora. Allí es cuando nosotros adoptamos una posición espiritual basada en el centro, que es Cristo. Para nosotros, ¿para qué? Para poder vivir en esta posición espiritual, esta clase de vida, necesitamos caminar como Cristo caminó, en el Espíritu. Jesús vino también con una misión, y usted y yo no fuimos un accidente ni un descuido de nuestros papás. El motivo del Padre al enviar a su Hijo es que hagamos la perfecta voluntad de Dios. Y le decía a Jesús: y que acabe su obra. Por eso Cristo nunca se echó para atrás, nunca dijo: no me arresten, no me peguen, no me escupan, yo me voy. No, Él sabía que tenía que terminar su obra, porque Él nos estaba viendo después de la cruz. Él no estaba viendo su dolor, Él no estaba viendo su padecimiento, Él estaba viendo al mundo después de la cruz. Entonces vinimos con un propósito, mis hermanos, y el primer propósito por el cual hemos sido creados es el propósito de Dios. Y muchas veces yo me pregunté: ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Sí? Y uno se pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y sin tener el entendimiento miraba otras cosas, porque hay cosas que para los seres humanos son importantes, pero son materiales, son vanas, no son espirituales.
Este es el propósito de Dios. En 2 de Timoteo habla la palabra que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, no es de acuerdo a nuestras obras, y el propósito no es nuestro propósito, es el propósito de Él. Entonces nosotros tenemos el propósito de Cristo, de Dios. Entonces, por eso cuando llegamos a la vida cristiana deberíamos preguntarnos cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Yo por qué conozco esta verdad? ¿Para qué me sirve a mí estudiar la palabra? ¿Para qué yo moría a una vieja naturaleza y nacía una nueva? Y es sencillamente para extender el reino de Dios. Porque yo soy luz a donde quiera que vaya. Entonces, si el propósito es que seamos una nueva creación por medio de Jesucristo, hoy en día hay muchas iglesias que no conocen esto y que no saben que Dios ha hecho todas estas cosas para nosotros y que ya las tenemos. Y la importancia de conocer el verdadero significado de la obra redentora, porque la obra redentora es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces Jesús vino y cumplió esta obra perfecta y completamente, y es por esto que Él está sentado a la diestra del Padre y nosotros juntamente con Él. Y esto todo lo tenemos que ver a nivel espiritual. Que dicen, yo no tengo aquí sentado a Jesús a mi lado, pero cuando Él fue a la cruz, ya nosotros fuimos bendecidos y nos sentamos con Él juntamente con el Padre, a la diestra de Dios Padre. Entonces, cuando dicen las personas, yo soy cristiano, la esencia del cristiano es, somos una nueva creación. ¿Sí? Porque la gente piensa es que yo soy cristiano y soy seguidor de Cristo porque voy a una iglesia cristiana, porque hago tal cosa, porque ayuno, porque oro. No, la esencia del cristiano es ser una nueva creación, una nueva criatura. No es tratar, mis hermanos, de vivir mejor o dar un buen testimonio, un buen ejemplo de lo que yo era antes y lo que soy ahora. Es morir a lo que yo era antes y vivir en la plenitud de Cristo que ya me ha sido entregada en la obra redentora por medio de Jesucristo. En Juan 12, 20 al 25 vemos en la palabra que dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama la vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Este versículo tiene mucho contexto y creo que es el centro de lo que estamos hablando, de la obra redentora. ¿Por qué? Porque en esta parábola Jesús está hablando en esencia del Evangelio del Señor Jesucristo, de lo que significa la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, algo tiene que ocurrir cuando nosotros venimos a Cristo. Y Él pone la similitud con una semilla. Dice, una semilla tiene que morir, ser plantada en la tierra, para que ella muera y pueda dar fruto. Si no muere y no hay planta, no hay fruto. Y esto, ahí Él está demostrando lo que es el nacer de nuevo, el morir a la vieja naturaleza y nacer en Cristo. Entonces el reino de Dios es como una semilla de mostaza, lo compara en la palabra como una semilla de mostaza, y nosotros somos esa semilla. Cuando venimos a Cristo como hijos de Dios tenemos que morir, y lo hablamos espiritualmente. No vamos a morir físicamente, porque físicamente Él ya lo hizo en la cruz. Lo que a nosotros nos tocaba morir físicamente, Él ya lo hizo en la cruz. Pero aquí morimos espiritualmente, que eso lo vemos en Romanos 6. Si Jesús no hubiese muerto, no hay iglesia, no hay creación, no hay redención. Cuando Él dice que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado,
significa que él iba a ser arrestado, torturado, crucificado, que iba a morir, que lo iban a sepultar y que al tercer día iba a resucitar. Si Jesús no hubiese muerto, nosotros no podríamos morir. Entonces, esta similitud con el grano de trigo que cae y muere es nuestra vida. Nuestra vida tiene que morir a la vieja naturaleza para nacer a la nueva. Asimismo dice la palabra del Señor que nosotros también, así como morimos, resucitamos con Él. Y Él tomó mi lugar y lo hizo por amor y gracia, llevó nuestros pecados, y esa muerte física de nuestro Señor Jesucristo fue por pura misericordia. Jesús soportó el oprobio, la tortura, porque, como les decía, Él nos vio al otro lado de la cruz. Él no estaba pensando en lo que le iba a pasar. Entonces ahora nosotros, mis hermanos, tenemos que considerarnos crucificados, muertos y resucitados juntamente con Él, con Cristo. Porque esa semilla que nosotros traíamos de Adán, que era nuestra naturaleza pecaminosa, tiene que morir juntamente con Cristo. Y esta debe ser nuestra posición como cristianos. Cuando caminamos en el Espíritu, tenemos que reconocer que hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir y ponemos nuestra fe en la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Entonces, cristianismo es saber quién soy yo, ya hemos visto que no es hacer, y caminamos en esta revelación y damos fruto. ¿Qué fruto damos? Ya los hemos visto, los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad. Cuando Pablo nos habla en el Nuevo Testamento de morir al viejo hombre, en el Antiguo Pacto podemos ver que esa semilla era Israel. Israel era la esposa de Dios y ella se prostituyó y fue infiel, se fue tras otros dioses. Por eso Dios dijo: haré un nuevo pacto con mi pueblo, porque esa esposa que tenía Dios, Israel, tenía que morir. Y entonces vemos en el nuevo pacto que Dios no solo se concentra en el pueblo de Israel, sino se concentra ya en todo el mundo. No en solo los judíos, sino también en los gentiles. Por eso esto de la obra redentora está disponible para todo el mundo. Pero solo puede disfrutar de estos beneficios la persona que cree en Cristo y camina por el Espíritu con Él. Y hemos visto la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice amó Dios a los judíos o amó Dios solo a estos, no, al mundo. Aún los que no conocen, Él murió por ellos. Y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahora nosotros, ¿qué somos? Somos uno en Cristo. La iglesia de Cristo, el reino de Dios, un nuevo cielo y una tierra nueva. Todos, todo el mundo, somos uno en Cristo. El centro es Cristo y su obra es parte de su plan perfecto para nosotros, en el cual por medio de la fe podemos vivir esta nueva vida. Acordémonos que somos una nueva creación. Si no lo entendemos, vamos a vivir tratando de mejorar lo que éramos, y ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay que morir. Entonces, mis hermanos, tengo una imagen que yo siempre veo. No sé cuántos han visto la película de La Pasión de Cristo. Yo la he visto por lo menos 8 veces y las 8 veces he llorado. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo alguien puede amarlo así a uno. No entiendo. Es algo que es incondicional, incomprensible, es un amor infinito. Y como veíamos también en una de las prédicas que yo les traje, el hombre está buscando amor en todo lado
en el mundo, en las personas, pero este amor es único. Este amor es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. Conocerlo a Él es lo mejor que a mí me pudo pasar en el ámbito personal. Transforma, cambia vidas, nos hace disfrutar del reino en la tierra y a veces no comprendemos la magnitud de esta obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo tuve mi encuentro personal con Él y moría mi vieja Paola, yo lo veía a Él muriendo por mí, con su cara ensangrentada, así. Así como Él estuvo en la cruz y decía, Dios, cuánto nos amas. Es importante entender cuánto nos ama Dios, porque a veces podemos vivir pensando que Él lo hizo y chévere porque pagó por nosotros, pero esto para mí fue una revelación porque yo dije, no quiero hacer otra cosa en mi vida, sino servirte a ti, Señor, porque nadie a mí me había amado de esta manera, como Él me amó a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque tu obra redentora fue completa y perfecta para nosotros, Señor. Gracias porque tú eres el que vive en nosotros, Señor Jesucristo, porque creemos en el plan perfecto de Dios para nosotros, que es esta nueva vida, Señor. Gracias por derramar tu sangre en la cruz del Calvario, Señor, porque tú allí lo diste todo y te entregaste todo por nosotros, Señor. Porque tú tomaste mi lugar, Señor, el lugar que a mí me correspondía, por amor, por gracia y por tu misericordia, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu revele a los corazones de la iglesia, Señor, Nueva Vida en Cristo, la magnitud de esta obra de amor, Señor, que tú hiciste en la cruz, Señor, para ir a otros a extender tu reino, Señor, y cumplir tu propósito en la tierra, Señor, el propósito para el cual nos has enviado, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, que día a día nos trae revelación, Señor, para llevar esta verdad, Señor, a los que no te conocen, Señor. Gracias, porque hoy vivimos en el Espíritu, Señor, no vivimos por emoción, no caminamos por emoción, vivimos en el Espíritu, que eres tú, Cristo, que es tu amor, Señor, y manifestamos en esta nueva creación las obras y el fruto de tu Espíritu Santo, Señor, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad, Señor, a los que no te conocen, Señor, y a nuestro cuerpo en Cristo, a nuestros hermanos en Cristo, para que crezcamos en el conocimiento de la plenitud tuya que ya tenemos, que está disponible para nosotros, Señor. Gracias te damos hoy, Señor. En el nombre de Jesús hoy oramos y cantamos esta canción, Señor. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, te adoramos hoy, porque tu sangre corrió.